Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. ¿Uruguay debería fabricar vacunas para uso humano? La pandemia de COVID-19 puso sobre la mesa esa pregunta. O más bien, la cuestión es esta otra. ¿Deberíamos volver a fabricar vacunas para uso humano como hicimos hasta los años 1980? Efectivamente, aunque no todos lo recuerdan, durante décadas el Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República producía todo lo que el país necesitaba en materia de vacunas, por ejemplo, la triple viral, y además elaboraba los sueros antiofídico y antitetánico. Desde la comunidad científica, varias voces reclaman que Uruguay recupere esa parte de nuestra soberanía sanitaria que complementaría la capacidad que sí tuvimos el año pasado, en el comienzo de la pandemia, cuando pudimos desarrollar acá distintos tipos de test de SARS-CoV-2 que nos evitaron la dependencia de la importación en un momento en que en los mercados internacionales la demanda por esos productos era enorme. Dicen que los recursos humanos para volver a fabricar vacunas están y que lo que se requiere es decisión política por un lado y la instalación de una planta que tendría un costo muy manejable, menor a los $10 millones. Si diéramos ese paso, no solo estaríamos mucho mejor parados cuando se presentara la próxima pandemia, además avanzaríamos en el camino de un desarrollo económico volcado a las industrias basadas en el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, y especialmente en las ciencias de la vida, como proponía hace pocos días acá en Perspectiva el doctor en economía Ricardo Pascale, comentando su libro reciente Uruguay del freno al impulso. Esa discusión apareció en la tertulia del viernes 7 de este mes, y en un momento de ese intercambio se mencionó el antecedente de la producción interrumpida en el Instituto de Higiene y otro más, la frustrada experiencia de la vacuna antiaftosa que había creado el laboratorio Santa Elena, que se aplicaba en el rodeo vacuno nacional, pero además había alcanzado una presencia muy interesante en mercados del exterior. En Uruguay tengo entendido, porque no soy especialista en la materia, que se ensayó implementar laboratorios para la elaboración de medicamentos en determinado momento, incluso en el Hospital de Clínicas, y quedaron desmantelados o por lo menos inoperantes porque las grandes empresas farmacéuticas bloquearon de inmediato la iniciativa. O sea que hay que ver hasta dónde los laboratorios de Uruguay investigan lo que pueden hasta donde se lo permiten. A eso me refiero. Hay una tradición en Uruguay de fabricación de vacunas que se cortó. Bueno, y en... La cortaron, perdón, que la cortaron. Por eso digo. Y ha continuado en el campo de vacunas para animales, ¿no? Ahí todavía Uruguay produce, con un agujero enorme que quedó en ese camino, que fueron las vacunas de la aftosa, donde Uruguay ha avanzado mucho. Recuerden, no sé si tienen presente el caso del laboratorio Santa Elena. Cuando hubo que salir de la aftosa en Uruguay, una de las condiciones fue que se dejara de producir esa vacuna que Uruguay exportaba, ¿no? Una situación paradójica, ¿no? Juan, ¿querías agregar algo ahí? El caso Santa Elena... Está muy pesimista. Santa Elena está grabado en letras de fuego en la historia de nuestro país. Sería bueno recordarlo permanentemente. Un rato después de aquella tertulia recibimos en Perspectiva un mail de Eduardo Otonelli, ex directivo del Laboratorio Santa Elena. El correo decía: 30 años atrás yo era el gerente general de EUPSA, empresa uruguaya de biotecnología, que era la compañía del grupo Santa Elena que producía la vacuna antiaftosa, por lo que la prohibición de seguir fabricando vacunas en la época fue una experiencia muy dolorosa. Aquel proyecto empresarial se frustró, pero afortunadamente Santa Elena logró salir adelante con foco muy especial en el desarrollo y la producción de vacunas para ganadería. Y hoy, como parte del grupo francés Virbac, es líder en ese mercado y exporta a toda Latinoamérica sus productos. Y yo tuve mi revancha personal al poder ser protagonista de esos logros. ¿Cómo se relaciona aquel caso de las vacunas contra la aftosa con la discusión actual sobre la posibilidad de volver a producir vacunas para uso humano y en particular vacunas COVID? Les propongo que tratemos este tema
conversando a partir de este momento con Eduardo Tonelli, doctor en veterinaria, director general del grupo Virbac en Uruguay, presidente además de la Cámara de Especialidades Veterinarias. Doctor Tonelli, buen día. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Emiliano. La verdad que es un gusto estar en contacto. Y comenzando por eso que decías, cómo se vincula experiencia en vacunas veterinarias frustradas o no tanto con a evaluar si se puede producir vacunas humanas. Tenemos que tener presente que la salud es una sola. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Salud Animal, hace hincapié en el concepto de ese One Health, una salud. O sea, no hay... la epidemia de coronavirus ha demostrado de que estamos vinculados, los mundos humano y animal, de tal forma que el origen de muchas pandemias son los animales. Y a su vez, la industria veterinaria se rige por las mismas normas de buenas prácticas de fabricación que se rige en la industria de medicina farmacéutica humana. O sea que son mundos que están muy vinculados. Bien, ya volveremos sobre eso, que es el nudo un poco de esta charla, pero en primer lugar ubiquemos qué es Virbac Uruguay. Se trata de la filial en nuestro país de un grupo francés, ¿verdad? Exactamente, Virbac es un grupo francés, su nombre surge de virus y bacterias, o sea, está muy ligado a la producción de vacunas desde su surgimiento. Está presente en prácticamente todo el mundo, es el sexto grupo mundial del mercado veterinario, y en Uruguay adquirió una empresa con mucha tradición, como era el Laboratorio Santa Elena, que existía en Uruguay desde 1957, en un proceso que comenzó en el año 2010 con una participación del 30% y a partir del 2013 somos parte integral del grupo Virbac, ¿verdad? Sí, varios de los productos que ustedes elaboran acá llevan las dos marcas, ¿no? Virbac, Santa Elena. Exactamente, en la parte de ganadería, digamos, seguimos manejando esa marca conjunta, digamos, Virbac Santa Elena, porque la marca Santa Elena tenía ese peso tan fuerte en la parte ganadera, ¿verdad? Y a partir de ese cambio de pasar a ser una empresa francesa, la empresa siguió desarrollándose, siguió creciendo mucho, y de hecho, por ejemplo, lo que es la exportación, donde el fuerte es vacunas, en estos últimos un poco más de 10 años, la exportación se multiplicó prácticamente por 5, ¿verdad? O sea que fueron cambios que trajeron importante aumento de la producción veterinaria, de la producción biotecnológica veterinaria en particular. Bien, ahora vayamos hacia atrás en el tiempo, 1994, un año tremendo para el Laboratorio Santa Elena, ¿no? Desde 1998 al 94, Santa Elena se había hecho fuerte como fabricante de la Aftosan oleosa, una vacuna contra la aftosa con 80% de tecnología nacional, que fue una pieza clave para la erradicación de la aftosa en Uruguay y que además exportaba, ¿no? Exactamente, fue una experiencia muy, muy exitosa, digamos, porque en esos años el país logró eliminar la aftosa con vacunas muy buenas. No era la única la nuestra, pero sí, digamos, nosotros fuimos los que impulsamos de que hubiera vacuna oleosa en el Uruguay, un proyecto con técnicos nacionales y también con técnicos de la organización que habíamos trabajado en la Organización Panamericana de la Salud, y bueno, realmente fue una experiencia muy exitosa. En el año 94 el gobierno resuelve que Uruguay dejará de vacunar contra la aftosa para ubicarse en una categoría llamada País Libre de Aftosa sin vacunación, que iba a implicar supuestamente un mejor posicionamiento en los mercados. Y por eso se prohíbe cualquier manipulación del virus en territorio nacional, lo que implica también la prohibición de la fabricación de esta vacuna, aunque fuese para la exportación. ¿Cómo se justificaba esa decisión? Bueno, la decisión de no manejar más virus estaba en la ley de erradicación, en la ley anterior de erradicación de la fiebre aftosa, como una consecuencia de pasar a la etapa sin vacunación. Uruguay quiso dar ese paso, había obtenido primero la categoría de país libre de aftosa con vacunación, que es la que hoy tenemos hoy. Quería dar ese paso rápidamente, tenía el apoyo de las gremiales rurales, querían dar ese paso, un poco en el entendido de que eso iba a lograr mejores precios para el ganado.
hoy por hoy sabemos que Uruguay consigue con la categoría libre con vacunación precios similares al mercado a otro estatus sanitario, pero bueno, Uruguay quería, el gobierno quería tomar el año 94, año electoral, todo llevó a que el gobierno quisiera suspender la vacunación. Hubo distintas voces, por un lado voces veterinarias que decían no es el momento de dejar de vacunar, hay un riesgo porque la región no está, la aftosa va a volver y eso es muy peligroso, que fue efectivamente lo que pasó. Uruguay pasó unos años sin aftosa, sin vacunar, y en el 2001 tuvimos esa catástrofe que fue el regreso de la aftosa con unas pérdidas de cientos y cientos de millones de dólares para la economía nacional, ¿verdad? Y volver a recuperar. Y ahí se volvió a vacunar, pero ya no había vacuna nacional y hasta el día de hoy se sigue vacunando y el país invierte poco más de 10 millones de dólares al año, unos 12 millones de dólares en vacuna, pero ¿qué importa, verdad? De otros países que sí tienen su planta. Pero aquel año, 1994, entonces, para pasar a integrar la categoría país libre de aftosa sin vacunación, se resuelve que incluso hay que prohibir la fabricación de vacunas. Sí, algo que nosotros quisimos evitar, digamos, inclusive conseguimos respaldo y hubo un proyecto de ley presentado por diputados de los 4 partidos del momento, de Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio y en aquel momento el Partido por el Gobierno del Pueblo, o sea, los 4 partidos con presencia parlamentaria presentaron un proyecto para que se permitiera lograr seguir produciendo vacuna para la exportación y que a su vez servía como para mantener un banco de vacuna nacional para poder enfrentar posibles focos posteriores. Ese proyecto no prosperó, claramente. Se optó por el criterio más extremo, o sea, que no hubiera ningún riesgo de manipulación del virus en Uruguay y por lo tanto tenía que dejar de fabricarse. Otros países manejaron criterios distintos. Exactamente, lo había hecho Europa. Cuando Europa dejó de vacunar y pasó al estatus libre de vacunación, mantuvo plantas produciendo dentro de Europa, alguna Alemania, bueno, por lo menos 3 plantas, en las cuales eran responsables un poco de producir para exportar, pero sobre todo como banco de vacunas, ¿no? Y al poco tiempo de que dejó Uruguay, Argentina deja de vacunar también, pero mantiene un laboratorio nacional que siguió produciendo vacunas para exportación y que fue el que le permitió, una vez que volvió, rápidamente contar con vacuna nacional. O sea que Uruguay estaba en condiciones, y así lo decían las consultoras internacionales, estaba en condiciones de mantener, bajo condiciones de bioseguridad, la producción de vacuna antiaftosa. Pero bueno, ¿y por qué se fue? Pasada, ¿no? ¿Por qué se fue a ese criterio extremo? Digamos, ¿ocurrió un error de apreciación o jugaron presiones de laboratorios multinacionales como sostenía alguno de los tertulianos el otro viernes? No, yo no creo que haya habido presiones de empresas internacionales. Creo que un poco esa necesidad de resolver todo rápido y que se terminara el año 94 sin aftosa, y bueno, eso era un tema menor, ¿no? El hecho de que acá no había no estaba la visión de que era importante mantener un laboratorio produciendo vacuna y exportando, ¿verdad? Entonces se fue, digamos, por el camino más fácil, digamos, sin apostar realmente a un elemento científico, ¿no? Como era la producción de vacuna, ¿verdad? Esa prohibición del año 1994 tuvo un impacto gigante para el laboratorio de Santa Elena. Aquella vacuna, repasaba antecedentes, representaba el 60% de la facturación de la empresa. Recuerdo haber hecho más de una entrevista con el doctor Rafael Leanis, entonces director, que contaba, por ejemplo, lo duro que fue para él tener que comunicarle el despido a la mitad de los funcionarios y profesionales de la compañía. ¿Hubo alguna compensación del Estado por esa contingencia? No hubo porque estaba previsto en la ley, o sea que no hubo. Afortunadamente nosotros teníamos un proyecto con el banco financiado por el Banco República, que todavía teníamos deuda de la empresa uruguaya de biotecnología, y bueno, pudimos arreglar, negociar con el Banco República y saldar la totalidad de la deuda, o sea que desde ese punto de... Pero sí, fue muy doloroso desde el punto de vista personal, hubo una chica de personal y arrancar de vuelta, ¿no? Y bueno, y seguimos por el camino, ahí ya no más empresas
Uruguaya de Tecnología, simplemente como Santa Elena, que fue en el momento que me integré, por el camino de seguir desarrollando vacunas y utilizando esa misma tecnología que habíamos trabajado con Aftosa en otras vacunas para ganadería, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con la planta que ustedes habían instalado especialmente para la fabricación de aquella vacuna? Bueno, la planta, ahí hay otra anécdota que se vincula un poco con el tema de fondo de la entrevista, de si se puede producir vacuna antiaftosa. Finalmente terminó, digamos, muchos años después, reacondicionado para seguir produciendo otras vacunas. Pero en aquel momento una posibilidad que fue el producir vacunas humanas, justamente. Por la época, como tú bien decías, Uruguay tenía una larga tradición de producir vacunas humanas en el Instituto de Higiene. Producía varias vacunas humanas, además del suero antiofídico y del suero equino. El que estaba de director al comienzo de la década del 90, el Instituto de Higiene, era el doctor Luis Yarzábal, de larga experiencia internacional en Francia, en Venezuela, y que bueno, que después estaría muy vinculado y cargos importantes en la educación del país. Y él estaba preocupado por el hecho de que esa historia del Instituto de Higiene se iba a perder, pero a su vez era consciente de que era imposible que el Instituto de Higiene siguiera fabricando porque no se habían realizado y no habían las condiciones, las inversiones necesarias para seguir fabricando. A ver, entonces, hago una pausa acá para ubicar al oyente. ¿Por qué se había suspendido la vacunación la fabricación de vacunas para uso humano? El mes pasado, en un informe en el diario El Observador, el doctor Alejandro Chavalgoiti, hoy director del Departamento de Desarrollo Biotecnológico de ese mismo Instituto de Higiene, decía: por aquel entonces hubo un cambio de paradigma en la producción de vacunas. Los tradicionales controles de calidad que se hacían una vez fabricados los inyectables comenzaron a ser sustituidos en todo el mundo por las llamadas buenas prácticas de manufactura, un proceso de aseguramiento de la calidad que había que hacer a lo largo de todo el proceso de fabricación. Las vacunas tienen que ser fabricadas con un proceso que sea fácilmente trazable, que se lo pueda seguir en todo momento. Ese fue el criterio que primó. Y ese modo de producir requiere instalaciones especiales donde todo está controlado, desde la calidad de todas las materias primas hasta el modo de circular de la gente por el lugar. Todo se rige por protocolos preestablecidos, sometidos previamente a validación. Uruguay debió decidir si invertía en una planta que le permitiera fabricar vacunas de acuerdo a esos nuevos estándares, y la decisión fue no. Otros países de la región siguieron el mismo camino. Al mismo tiempo entraron al mercado las multinacionales que podían fabricar cantidades más grandes y a precios más bajos. Seguía el relato del doctor Chavalgoiti, una síntesis muy apretada, ¿no? De aquella suspensión, digamos, ¿no? Es exactamente así, ¿verdad? O sea, el Instituto de Higiene no tenía las condiciones de calidad, de infraestructura, las buenas prácticas de fabricación que se mantenían, entonces el doctor Yarzábal sabía que eso tenía que terminarse. Pero en la medida que vio que había una planta muy buena de producción de vacunas que cumplía con determinados estándares internacionales, que había una oportunidad para hacerlo. Y o sea, ustedes desde Santa Elena le propusieron a la Facultad de Medicina una asociación para utilizar la planta que había quedado en desuso. Exactamente, con el doctor Rafael Leanis y yo trabajamos con el doctor Yarzábal para plantear la idea de que con esa tecnología, esa historia, de esos conocimientos del Instituto de Higiene, nosotros continuar en esta empresa produciendo con la planta que teníamos vacía ya para ese momento, producir vacunas de uso humano y bueno, el doctor Yarzábal le pareció muy interesante. Hicimos un bosquejo de idea. La idea era obviamente abastecer el mercado local, pero también inscribirse para abastecer más mercados mediante el sistema de la Organización Panamericana de la Salud, que compra vacunas para los distintos países. O sea, era algo que hubiera permitido seguir. Para ser más concretos para el oyente, en aquella planta que ustedes habían construido para la fabricación de la vacuna antiaftosa, ¿qué vacunas de uso humano podían elaborarse? Bueno, nosotros en aquel momento lo que se podría fabricar era tanto vacunas, lo que era la triple bacteriana, difteria, tétano, tos convulsa, digamos, ¿no? Pertussis, como también vacunas virales como la triple viral se podía producir. Ajá. Entonces la idea era producirlas en esta planta y a que a su vez el Instituto de Higiene mantuviera un rol de los controles finales de liberación de lotes. O sea, era una acción que iba a tener el componente privado y el componente de la universidad.
universidad. Estamos hablando del año Lamentablemente, 94, 95, por allí. Sí, 94, 95, exactamente. Digamos, eso fue simultáneamente con el fin de la vacunación. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ya estaba saliendo. Bueno, lo que salió es que a poco que se planteó eso, el Instituto de Higiene depende de la Facultad de Medicina, hay que pensar que eran otras épocas, otras concepciones. A poco que se planteó, no el proyecto final, pero la idea, el anteproyecto, en el Consejo de la Facultad de Medicina, eso generó mucho ruido y no hubo voluntad porque la universidad en aquel momento no estaba preparada, digamos, y hubo rechazo, inclusive de los delegados estudiantiles, de que hubiera una asociación porque una empresa privada se iba a quedar con tecnología que era de la universidad, ¿no? Esa fue un poco la línea argumental. Entonces, eso no prosperó, ¿verdad? O sea, lo que se rechazó en el Consejo de Facultad fue eso, la asociación con un privado. Exactamente, la asociación con un privado, porque se consideraba que el Instituto de Higiene tenía esa tecnología, ese valor de tecnología que era importante preservar, que después lamentablemente no se usó para nada, pero bueno, se pensaba que en algún momento se podía retomar eso. Entonces, por ese lado no funcionó. O sea, la Facultad de Medicina resolvió no retomar la fabricación de vacunas para uso humano, que podía haber retomado en este acuerdo con Laboratorio Santa Elena. Ese camino se bloqueó. Laboratorio Santa Elena entonces tuvo que resolver cómo seguía, porque la planta estaba inútil. Entonces... Exacto, entonces nosotros nos concentramos muchísimo en lo que es el desarrollo de otras vacunas, justamente virales, virales y bacterianas. Obviamente producimos vacunas bacterianas como la del tétano, por ejemplo, y producimos vacunas para ganadería, distintos tipos de virus, herpes virus, lo que es la rinotraqueitis infecciosa bovina, el virus de la diarrea viral bovina, virus sincitial respiratorio, para influenza bovina, o sea, una cantidad de virus, y eso combinamos con diferentes vacunas. Y eso realmente nos hizo ser muy exitoso. A partir de ahí pudimos reformar la planta, seguir creciendo, crecer en nuestros mercados en Brasil, y realmente hoy las vacunas son reconocidas en toda la región. O sea, si entiendo bien, ustedes se reconvirtieron acentuando un perfil que ya tenía, que era ese, el de las vacunas para uso animal. Exactamente, se siguió profundizando en eso, que era la tradición ya tenía tradición Santa Elena en vacunas, y bueno, se profundizó con eso, y bueno, y inclusive hoy somos proveedores de la Organización Panamericana de la Salud de vacuna antirrábica, que es también un virus, una vacuna bastante similar a por ejemplo, algunas de las vacunas que nos estamos aplicando hoy en día para el coronavirus, ¿verdad? En el medio empezó la vinculación con Virbac, con el grupo Virbac. ¿Por qué? Porque Santa Elena estaba debilitada. ¿Qué fue? No, Santa Elena estaba creciendo muy bien, venía creciendo bien, pero bueno, Virbac estaba buscando tener una planta, una filial en Latinoamérica que produjera vacunas para rumiantes, en particular para bovinos. No los tenía, quería crecer en América Latina, tenía así otro tipo de fármacos veterinarios, y salió a buscar a ver con quién se podía asociar y qué empresa asociarse, adquirir, y ahí encontró Santa Elena con un potencial de tecnología, de equipo técnico, de capacidad de recursos humanos muy bueno, y entonces comenzó un proceso que fue primero la asociación con una participación del 30% en el 2010, y ya a partir del 2013 la adquisición la voluntad de adquirir la totalidad del paquete accionario, ¿verdad? Y algo en lo cual nos permitió como empresa aumentar. Hoy tenemos 140 personas trabajando, hicimos otra inversión más de otra planta más muy importante, seguimos teniendo proyectos, tenemos hoy un equipo de investigación y desarrollo más fuerte, con más de 7 profesionales de alto nivel dedicados exclusivamente a investigación y desarrollo, prácticamente 50 profesionales universitarios del área de la salud, de la biología, de la bioquímica, de la química farmacéutica, trabajando, ¿verdad? Eso se ha seguido desarrollando como empresa, ¿no? ¿Cuánto exporta? Entonces, en números, ¿cuánto exporta anualmente? En números hoy exportamos
la exportación es alrededor de 13 millones de dólares al año, digamos, y creciendo a por lo menos a doble dígito, digamos, a todos los años, ¿verdad? O sea, aclaremos, no es Virbac el único laboratorio, bueno, franco-uruguayo, que exporta y con estos números tan interesantes. Hay varias empresas de nuestro país que son fuertes en ese rubro, ¿no? Exactamente. Uruguay tiene una tradición en lo que es en producción de vacunas veterinarias muy importante, ¿verdad? Muy importante. Alguna lamentablemente cerró, porque era otro grupo de origen francés que cerró, pero hoy por hoy seguimos teniendo la empresa Prondil, que ahora pertenece al grupo Merck, que produce vacunas bacterianas de uso veterinario para prácticamente todos los continentes, y últimamente, no hace tantos años, con menos tradición, pero que también comenzó, el laboratorio Microsules también tiene su planta de vacunas veterinarias. O sea que Uruguay tiene condiciones, ¿verdad? Y yo diría que en los últimos 20 años esto mejoró mucho más, porque los recursos técnicos son fantásticos, pero aparte el país ha hecho cosas muy importantes. La creación del Instituto Pasteur a comienzos de la década del principio de este siglo, digamos, del milenio, en el gobierno de Jorge Valle, con la visión de Valle y del doctor Guillero, es un hito importante porque hay posibilidades tecnológicas y de desarrollo. Si sumamos a eso las capacidades que hay en la Universidad de la República, formación de recursos técnicos también por universidades privadas, como es la carrera de biotecnología en la ORT, Uruguay tiene cualidades técnicas relevantes. Y entonces, la pregunta que surge a continuación es, teniendo en cuenta que Uruguay se ha desarrollado tanto en este rubro, el de las vacunas de uso veterinario, ¿cómo se observa la discusión sobre si podríamos o no volver a la fabricación de vacunas para uso humano? Bueno, ahí en esto es mi opinión exclusivamente personal. Nuestra empresa, de la empresa de la que soy parte, Virbac, es una empresa exclusivamente veterinaria, o sea que no está en la discusión no es parte interesada en pensar que sí. Pero mi opinión es que claramente Uruguay tiene condiciones de producir vacuna de uso humano de buena calidad. No es que eso nos hubiera evitado tener que importar vacunas, no hay que confundir, ¿verdad? O sea, porque en definitiva, probablemente aún teniendo laboratorio, producción local, no hubiéramos llegado a esta primer fase por etapas de desarrollo, pero Uruguay tiene los técnicos y las condiciones y la tecnología, y además, hoy por hoy, el mundo se ha achicado, como me decía un compañero en el día de ayer, el mundo se ha achicado. Entonces, lo que hoy se puede tener, el equipamiento que nosotros hoy compramos para nuestro laboratorio, es el mismo acá en Uruguay, es el mismo que se compra en Francia, es el mismo que se compra en Australia, es el mismo que se compra en Estados Unidos. O sea, podemos fabricar en Uruguay, tenemos los ingenieros que pueden hacer una planta del mejor nivel, equiparable a cualquier nivel, ¿verdad? Mundial, de nivel mundial. Y por otra parte, los recursos humanos también, que no es menor, porque los equipos, las plantas, no funcionan solo. Lo fundamental en esto son los recursos humanos. Uh-huh. Y Uruguay tiene un nivel fantástico de recursos humanos. Ahí yo puedo contar una anécdota. Aquí tuvimos en Uruguay, el gerente de investigación y desarrollo nuestro fue durante 2 años un francés. Vino un francés que de muchos años de experiencia en Europa, trabajando en investigación y desarrollo, vino durante 2 años a dirigir nuestro equipo de investigación y desarrollo. Y él, cuando vino, después nos reconocía que tenía un poco de duda, con esa cabeza un poco europea, de con qué se iba a encontrar. Y realmente al tiempo estaba maravillado del nivel técnico de nuestros profesionales. Nosotros tenemos biólogos, bioquímicos, microbiólogos, sea bacteriólogos, virólogos, químicos farmacéuticos, de un nivel fantástico y con esa capacidad, como él decía, de adaptarse a veces y trabajar en entornos difíciles, ¿verdad? Porque no es todo fácil. Así que bueno, aparte... lo otro, al pasar, usted dijo hace unos minutos que algunas de las vacunas que producen, por ejemplo, en Virbac para uso animal, tienen puntos de contacto desde el punto de vista de la tecnología con vacunas para humanos, con vacunas incluso COVID.
Exactamente, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto, ya tuvimos en el pasado, pero bueno, ahora lo estamos reformulando, una vacuna para coronavirus canino. Básicamente, la producción de esa vacuna de coronavirus canino, que no es, aclaremos, el virus que produce el COVID, ¿verdad? Es otro coronavirus. Otro coronavirus, pero nosotros tenemos la tecnología y trabajamos y sabemos producir vacunas de coronavirus similares con los procesos prácticamente iguales, digamos, ¿no? O muy parecidos, tienen sus detalles, pero no, muy fáciles de igualar a lo que es la vacuna de Sinovac que nos estamos aplicando aquí en Uruguay. O sea, la tecnología más tradicional, esa que desde los años 1930, 40, una cosa por el estilo. Exactamente. Pero además, en Uruguay se trabaja con tecnologías mucho más modernas. Acá en Virbac tenemos proyectos en conjunto con otras startups, digamos, de biotecnológicas, y estamos trabajando en el desarrollo de vacunas a proteínas recombinantes. Y hay otras compañías uruguayas que también están trabajando. O sea, lo que es la nueva generación de vacunas también está llegando, está disponible en Uruguay. Claro, capaz que no teníamos ahora las condiciones de desarrollar una vacuna de ARN mensajero como es la vacuna de Pfizer. No, está claro que no, pero tampoco si no hubiera aparecido la pandemia hubiera llegado porque los plazos son más largos. Hoy incluso una vacuna veterinaria, el proceso normal de desarrollo, desde que uno tiene la idea hasta que llega al mercado, es de 10 años, como un producto humano. Pero bueno, acá en este caso se aceleraron los plazos y por suerte se pudieron acelerar y siendo responsables, pero la tecnología está disponible. Le propongo hacer una pausa acá porque a partir de lo que acaba de señalar, desde el punto en el que usted se ubica, que es la industria de vacunas de uso veterinario, pero con impresiones, con opiniones muy consolidadas sobre lo que podría eventualmente hacer Uruguay en el otro terreno, el de las vacunas para uso humano, me gustaría incluir otro punto de vista en el final de esta nota. ¿Uruguay debería volver a producir vacunas para uso humano? ¿Podríamos fabricar algunas de las vacunas COVID? Desde la comunidad científica, varias voces reclaman que recuperemos esa parte de nuestra soberanía sanitaria. Hoy estamos tratando este tema en la entrevista central y lo hacemos a partir de un caso del sector veterinario. La resolución del gobierno que en el año 1994 prohibió al laboratorio Santa Elena que continuara produciendo su vacuna contra la aftosa, ni siquiera para la exportación. ¿Qué tiene que ver aquel caso con esta discusión de hoy? Bueno, el doctor Eduardo Otonelli, ex directivo de Santa Elena, hoy director general del grupo Virbac Santa Elena, nos explicaba esa historia y señalaba que desde su punto de vista, por lo que él conoce del medio, por la tecnología que ellos mismos utilizan en su fábrica para las vacunas de uso animal, entiende que nuestro país tiene las condiciones como para dar este paso. ¿Qué otros factores puede haber en juego? Vamos a enriquecer este intercambio con otra voz. Incorporamos al doctor Alejandro Chavalgoiti, inmunólogo, experto en vacunas, integrante de la Comisión Asesora en Vacunaciones del Ministerio de Salud Pública. Lo han escuchado ustedes varias veces acá en Perspectiva. Él ha estado atento a este reportaje. Alejandro, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Eduardo. Buenos días, Emiliano. ¿Qué tal, Alejandro? En primer lugar, una pregunta general para después ver algún punto específico. De lo que decía el doctor Otonelli de esa historia, ¿qué es lo que tú sacas como conclusión? Bueno, lo primero, recién estábamos hablando durante los comerciales con Eduardo, que esta es una historia que yo no conocía. O sea, yo durante la década del 90, la mayor parte de la década del 90, estaba en el exterior, en Inglaterra, estudiando y haciendo mis postdoctorados. Y cuando volví, el cuento ese de la planta de Santa Elena era parte de las cosas que se conocían, de las problemáticas de nuestro país. Pero esa historia que contaba ahora Eduardo de la aproximación al Instituto de Higiene para intentar hacer un emprendimiento conjunto, la verdad que es la primera vez que la escucho, o sea, me parece increíble, o sea, no sabía nada de esa historia. Lo cual demuestra. Aclaremos, tú trabajás hoy en el Instituto de Higiene, en ese Instituto de Higiene. Yo soy el director del departamento ese. Claro. O sea, cuando yo volví al país en el 97, ya se había desmantelado la producción nacional de vacunas
La producción, te hago una corrección, Uruguay no fabricaba todas las vacunas que necesitaba, fabricaba solo algunas, en particular la triple bacteriana, alguna cosa de las virales, pero no todas. Estaba el Instituto Calmet-Guerin, que fabricaba la BCG y que la siguió fabricando durante muchos años, y el instituto fabricaba, además de las triple bacteriana, fabricaba el suero antiefídico y el antitetánico cuando todavía se usaba, y fabricaba algunos otros productos biológicos en el área biotecnológica, como se dirían hoy, que era una toxina estafilocóxica que se usaba para un procedimiento de sensibilización de pacientes. O sea, eran medicamentos biológicos. De acuerdo. Y quien lo fabricaba era el lugar físico que lo fabricaba, se llamaba División Producción. Esa División Producción, cuando yo volví al país, fue que bajo la dirección del doctor Masaldi, que era un ingeniero químico argentino que tomó la dirección del departamento ese, y yo ya ahí en ese momento era profesor adjunto, era grado 3, se hizo la transformación de esa división de producción en un departamento académico. Como ya no teníamos más tareas de producción, se transformó en un departamento y dio origen al Departamento de Desarrollo Biotecnológico, que es el que yo dirijo hoy. Perfecto. O sea que sí que estamos... Yo, de hecho, una de las cosas que hice cuando empezó a jubilarse toda la gente esa, les pedí que me escribiesen la historia. O sea, nosotros estamos recuperando la historia de la producción nacional de vacunas y de estos otros biológicos, porque bueno, me parece que es un acervo que por lo menos en términos históricos no se puede perder en el país. Entonces, ¿debemos volver a fabricar vacunas para uso humano? Decía el doctor Ottonelli, bueno, y lo han dicho otros científicos de nuestro país, los recursos humanos están, la tecnología, en especial de las vacunas COVID-Sinovac, se conoce, digamos que se domina. La inversión necesaria en una planta es relativamente baja, de menos de $10 millones. ¿De qué depende que se dé ese paso? A ver, yo creo que hay varias cosas para aclarar ahí. El tema de producción, de los procesos nacionales de producción, los institutos públicos privados nacionales de producción de vacunas, es un tema que obviamente, pandemia de por medio, ha sido revitalizado en Uruguay y en el mundo entero. Yo les contaba, no me acuerdo si fue una entrevista contigo, Mileno, que, por ejemplo, Canadá, que fue de los países que más precompró vacunas de COVID, ¿se acuerdan que yo me acuerdo de Mileno una vez comentaba que había comprado 9 dosis por cada habitante en la precompra de las vacunas? En un momento se quedó sin vacunas. ¿Por qué? Porque las capacidades productivas internacionales no daban. Y en ese momento se escribió una serie de artículos en la prensa canadiense, artículos de base científica, diciendo que el problema de Canadá para acceder a las vacunas se había originado en la década de los 80, cuando había decidido desmantelar las capacidades nacionales de producción de vacunas. ¿Les suena conocido esa historia? O sea, la década de los 80 fue una década que pasó eso en buenas partes del mundo. México le pasó lo mismo. Entonces, aún países del primer mundo como Canadá decían, bueno, nuestro problema es que al haber desmantelado, perdimos esa capacidad de producir en forma estratégica cuando las condiciones lo requieran. Lo mismo le pasó a Chile. Chile ya está construyendo, empezó también lo mismo, o sea, el doctor Kalergi, que es un colega con el cual trabajamos juntos hace mucho tiempo, que ocupa situaciones parecidas a las mías en Chile, ya están avanzando en la producción, en el montaje de una planta para producción nacional de vacunas en Chile. O sea, el tema se ha revitalizado. Yo quiero decir algo acá, capaz que suena un poco petulante, pero yo creo que este es un tema que no viene de ahora. Yo en el 2005 publiqué un trabajo que creo que alguna vez lo mostré aquí, donde decía, señores, en estas condiciones de desarrollo internacional, los países necesitamos tener en algunas producciones estratégicas soberanía de producción de vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas que se están desarrollando, se hace mucha investigación en el mundo sobre vacunas, pero muy pocas llegan al mercado, a desarrollarse como productos que lleguen a los pacientes. Por lógicas que son largas de explicar acá, que no viene al caso, que tiene que ver con cómo se ha desarrollado el modelo de negocio de la biotecnología en el mundo. Es algo muy largo, es en otro momento se podrá hablar, pero el modelo de negocios no primaba el desarrollo del producto que llevase a los pacientes, sino que trabajaba con otras lógicas distintas, sobre todo la lógica de desarrollo de patentes, que pasaba a ser el producto comercial principal de venta de las empresas biotecnológicas. Entonces, primero, no se llegaban a productos, y segundo, en muchos casos, las vacunas desarrolladas hacían referencia a
las características epidemiológicas de los países que eran los mercados principales de esa vacuna. Voy a dar 2 ejemplos bien claritos. Uno, vacuna para HIV. La vacuna para el SIDA nunca se llegó a desarrollar, por más que se invirtió dinero a toneladas para intentar desarrollarlos. La enfermedad se empezó a controlar por la aplicación de la triple droga. Pero cuando se investigaban vacunas, el HIV han escuchado todos hablar de las variantes del COVID. Bueno, hay clades, hay clados de virus de HIV, y los que circulaban en Estados Unidos y en Europa no son los mismos que circulaban en Sudáfrica, que era donde el impacto de HIV era mayor. Pues las investigaciones de vacunas se hacían sobre los clados que circulaban en Estados Unidos y Europa, que era quien podría llegar a financiar la compra de la vacuna si esta se desarrollaba. Lo mismo pasó con la vacuna neumocóxica. La primera vacuna conjugada antineumococo no incluía las variantes de esa cepa que más circulaban en nuestros países. En suma, nosotros desde el 2005 venimos planteando nuestros países necesitan tener. El tema traído ahora a la realidad es sobre qué base los hacemos. Yo digo, hay cosas que no tiene sentido que el país produzca porque hay vacunas, por ejemplo, la triple bacteriana, que ahora no funciona más en esa presentación, pero hay vacunas que son lo que se llaman vacunas de cantidad, vacunas que tienen muy poco valor agregado y que se producen en cantidades enormes, que las empresas grandes, multinacionales, lo hacen en forma mucho más eficiente y barato. Por tanto, no tiene sentido. Entonces, a la hora de pensar la producción nacional, lo que tenemos que pensar primero es cuál es el modelo de producción que queremos tener. ¿Qué queremos? ¿Fabricar todas las vacunas que vamos a usar en nuestro país, como lo hace, por ejemplo, Butantan y Fiocruz en Brasil? Yo digo, no tiene sentido. Eso tiene sentido para países como Brasil, que 2 institutos producen solo para suministrar al mercado local por el tamaño del mismo. Ahí entra en juego la escala, ¿no? El tamaño del Uruguay. Exacto. Entonces, en Uruguay tenemos que pensar cuál es la estrategia para esa planta, para esa producción nacional de vacunas. Tenemos que definir bien. Voy a usar una palabra que me hace gracia lo que decía Eduardo de la época, de otras épocas de la universidad, pero yo, profesor universitario, voy a decir, lo que tenemos que pensar bien es cuál es el modelo de negocios para esta planta, para la producción nacional de vacunas. Entonces, yo creo que se trata de eso, o sea, no tiene sentido pensar que vamos a fabricar todos. En este momento en Uruguay se está moviendo el tema. Yo tengo la semana que viene... Se está moviendo el tema. Hay discusiones, no es solamente un reclamo, no es solamente una serie de declaraciones en la prensa que ha habido de científicos, por ejemplo. No, para nada. A ver, todo empezó con algunas declaraciones. Después, incluso el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT hizo una actividad relacionada con el tema de la producción nacional en torno a COVID específicamente, en la cual presentamos una serie de académicos. La semana que viene yo tengo que presentar un informe ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento sobre este tema en particular. Ayer estábamos reunidos con el rector de la universidad porque hay otros actores, incluso actores financieros de gran relevancia, instituciones internacionales financieras que están dispuestas a poner el dinero que haga falta. O sea que realmente el panorama está armado. Yo creo que ahora lo que... El tema está en discusión. El tema está en discusión, pero si paso en limpio, me encuentro con que tú coincidís en que en principio las condiciones están en Uruguay. No es descabellado pensar en volver a vacunar. Lo que hay que resolver es ¿cuál es el plan de negocios, decías tú? ¿Qué es lo que realmente resulta viable? Hay que resolver, yo digo que el tema, te lo planteo bien claro, para mí el tema del desarrollo nacional de vacunas hay que trabajarlo sobre un trípode, que es recursos humanos, planta física para poder producir y gobernanza de un instituto de esas características. Esos son los 3 temas sobre los que hay que trabajar. Aunque parezca mentira, la planta física me parece que es la más sencilla de resolver, porque es solo plata. Y si son 10 millones de dólares, realmente no hace la diferencia. Que no tienen mayor impacto en ninguna economía nacional. O sea, y conocimiento hay incluso técnicos uruguayos, algunos vinculados originalmente a Santa Elena, que en Brasil trabajan en el desarrollo de plantas para producción de biológicos, y que se han ofrecido, o sea, y además eso si no se contrata, o sea, eso es realmente la parte que yo creo que es más simple de toda. En el tema de recursos humanos, yo ayer hablaba con el rector de la universidad sobre, pensar un programa de formación de recursos humanos a mediano plazo para poder suministrar a un instituto de estas características.
Yo creo que hay que dividirlo en 3 partes. Nosotros podemos pensar el proceso de fabricación de vacunas como dividido en 3 partes: investigación, desarrollo y producción. No sé si Eduardo coincide conmigo más o menos en esta historia. Yo digo, en la parte de investigación, Uruguay tiene, sin lugar a dudas, tiene las capacidades ya montadas y aunque somos una comunidad chica, igual como decía bien Eduardo, tenemos algunas capacidades desarrolladas que llaman la atención incluso en otros lugares. Entonces la parte de investigación no está. La parte de producción y desarrollo, obviamente esas capacidades en el área humana la perdimos. Tenemos la experiencia del área veterinaria, que como bien decían, Eduardo, hay empresas uruguayas, y las que están funcionando y algunas que dejaron funcionar, como es el caso Merial, que generaron recursos humanos en ese sentido. Yo creo que en la parte de desarrollo, que es lograr que eso que se investiga y que se fabrica a escala pequeña en un laboratorio se pueda fabricar a escala masiva como para producir vacunas que lleguen a un frasquito con el cual se pueda vacunar gente, ese es un proceso en el cual tenemos que desarrollar bastantes recursos humanos. Tenemos algo de la experiencia del área veterinaria, que como bien dice Eduardo, es muy similar en algunas cosas, pero nos faltan recursos humanos reales, porque esos recursos ya están alojados ahí en la industria veterinaria. Y en ese sentido, todavía nuestros institutos de formación, universidades públicas y universidades privadas, esa es una parte que estamos empezando a formar, pero realmente por ahora no está. Y en la parte de producción también hay cosas que hay que aprender. Entonces, yo creo que esa parte hay que trabajar sobre un proceso de recursos humanos, empezando con lo que tenemos, pero haciendo... Y después tenemos que definir cuál es la estrategia. ¿Qué vacunas querríamos fabricar? Y yo digo, me parece que ahí, este es el planteo con el cual yo vengo trabajando, que es, tenemos que definir estrategia de incorporar algunas tecnologías y tenerlas a disposición para los casos necesarios. Yo digo, es claro que la tecnología de RNA mensajero es una tecnología que vino, es una tecnología disruptiva, es una tecnología que está cambiando el mundo de la biotecnología y en la producción de vacunas a nivel global. Entonces, eso es una tecnología que se puede llegar a incorporar. La tecnología de la vacuna Pfizer, por ejemplo, ¿no? La tecnología de la vacuna Pfizer. Hay otras tecnologías más clásicas, como dice Eduardo, que ya las tenemos, como es el caso de la producción de virus inactivados. La de la vacuna Sinovac, por ejemplo. Exacto, la vacuna Sinovac. Y hay otras tecnologías que es basadas en producción de proteínas recombinantes, que Uruguay tiene desarrollos hechos previamente y que podríamos incorporarlo a nivel... que hemos hecho desarrollos de estilo para la industria veterinaria y que se podrían trasladar a la industria humana, como es el caso de Novavax, esta vacuna que está por salir ahora de COVID, que ya fue aprobada por EMA, que está basada en proteínas recombinantes. Entonces, en suma, me parece que sí, que están dadas las condiciones, me parece que estratégicamente Uruguay lo tiene que tener, me parece que no tiene que ser una producción nacional de todas las vacunas, eso es una opinión muy personal, creo que hay que definir, yo lo llamo planta estratégica de producción de biológicos, que pueda ser construida como planta versátil. Una cosa que mencionaba recién Eduardo que me parece muy importante, que es que las tecnologías hoy permiten cosas que hace una década atrás no se permitían. Entonces, entre otras, la intercambiabilidad de procesos de producción en una misma planta. O sea, existen hoy bioreactores de uso simple, existen un montón de tecnologías que nos permiten eso. Entonces, tendría que poderse pensar una planta que pueda fabricar desde las vacunas estratégicas, caso de pandemia, por venir, o fabricar algunos otros productos de medicamentos biológicos, como son, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales contra enfermedades infecciosas o contra patologías oncológicas, que por el tipo de producto que son, imponen un costo al sistema de salud que los sistemas de salud de Uruguay y del mundo no pueden absorber. Entonces ahí tiene sentido la producción nacional. Sumado a otras cosas como por ejemplo el suero antiofídico, que seguimos necesitándolo. Interesantísimo, sobre todo por todo lo que deja abierto, ¿no? Vamos a tener que retomar el tema, sobre todo, además, teniendo en cuenta que hay conversaciones, que hay discusiones, que el tema no está quieto. Me gustaría en el final, porque ya el tiempo se nos fue, volver al doctor Ottonelli para su cierre, ¿no? Después de haber hecho su exposición primero y después de haber escuchado a Chavalgoiti, entonces... Bueno, sí, claramente, yo me alegro que sea una discusión que esté realmente planteada en el país. Me parece que el Uruguay se merece esa discusión. Claramente hay que trabajar en
muchos aspectos, Chavalgoiti nombraba varios, está todo el tema también de cómo se hacen los estudios. Uruguay no tiene el marco normativo para hacer todas las fases, los estudios de fases clínicas, la fase 1, fase 2, fase 3, eso hay que ajustar, porque nosotros también tuvimos algún proyecto hace años donde una de las trabas que tuvimos es que teníamos un proyecto de vacuna, algo para probar, y en Uruguay no estaba el marco clínico, cómo probamos esta vacuna a las personas, ¿no? Eso son una cantidad de detalles que hay que ajustar. Pero lo ideal es tener un modelo de negocios claro, porque esto, como bien decían, la inversión no es tan grande para construir la planta, pero ojo que después, el año a año, la inversión es grande, lleva insumos, lleva recursos humanos que hay que mantenerlos, hay que pagarles todos los meses. Y el periodo entre que uno empieza a producir y libera la vacuna al mercado, digamos, que tiene la primera venta, digamos, es largo, o sea que eso también hay que incorporarlo como una variable grande, ¿no? Entonces, particularmente a mí me gustan más los modelos mixtos. Soy un poco, lo que son modelos estatales me parece que son complejos, pero me gusta más alguna combinación, y me parece, lo último que diría es que Uruguay tiene condiciones para, con una base de desarrollo oficial fuerte, con la infraestructura que tiene y liderando un poco ese proyecto, enamorar a alguna compañía de producción de vacunas para que se instalen en Uruguay, para hacer algo conjunto. Les propongo. Porque no nos olvidemos que Uruguay tiene un sistema de promoción de inversiones que no lo tienen muchos países. Nosotros estamos dependiendo, como bien decía Chavalgoiti, de vacunas que en general son muchas desarrolladas en el hemisferio norte. También eso de tener algo a nivel del hemisferio sur, de vacunas adaptadas específicas, sería interesante hacer un proyecto en el cual haya una inversión privada. Obviamente tiene que asumir el riesgo, pero el sistema de promoción de inversiones es muy bueno y no es comparable con los sistemas que hay, las promociones de inversiones que hay en la región, ni en Europa ni en Estados Unidos. Es un diferencial. Uruguay lo tuvo que hacer, porque si no, ¿por qué las empresas se van a venir a instalar acá y no en Brasil, por ejemplo? Entonces, aprovechemos ese sistema para, digamos, enamorar o tentar a grupos internacionales a que inviertan en biotecnología de vacunas humanas también en Uruguay. Les agradezco a los dos. Les agradezco al doctor Eduardo Tonelli, director general del grupo Virbac Santa Elena. Le agradezco nuevamente al doctor Alejandro Chavalgoiti, director del Departamento de Desarrollo Biotecnológico en el Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Simplemente empezamos. Este tratamiento del tema acá daría para bastante más hoy mismo, pero lo mejor es aguardar los próximos pasos que se estén dando. ¿Les parece? Y en cualquier momento nos reencontramos. Muchas gracias. Un gusto. Hasta pronto. Venimos un poco atrasados, vamos en busca de las noticias y ya mismo abrimos la tertulia de este miércoles.